1793. La Gran Revolución Francesa está en su momento más álgido. Los cambios políticos y sociales han tomado una velocidad sorprendente, todo acorde a las ideas de la Ilustración o acorde a la interpretación de los políticos de la Revolución. Robespierre, el dictador revolucionario, y el Comité de Salud Pública han tomado el control del gobierno. La monarquía francesa cayó desde el verano del año anterior. El rey fue ejecutado. Y a partir de ese momento se pronunció el modelo de gobierno para imponer las ideas de la revolución, el terror. La reina María Antonieta se encuentra presa en la cárcel del Temple. Desde el verano del año anterior, la situación cada vez se ha presentado más terrible. Primero, ha sido encerrada y separada de su esposo, el rey. Se despidió de él cuando iba al cadalso. Encerrada finalmente, ha sido separada de sus hijos y está en una mazmorra. Su futuro depende de la voluntad de los revolucionarios. El 15 de octubre por la tarde se le avisa que será guillotinada en plaza pública. Ante el aviso de su condena a muerte, su entereza parece por un momento debilitarse. La mañana del 16 de octubre de 1793, la que antes había sido la princesa austríaca, la reina de Francia, la mujer central del país más poderoso del mundo, será ejecutada ante un pueblo enardecido. ¿Qué sentido tiene estudiar el pasado? ¿Acaso lo que vivieron nuestros antepasados tiene alguna relación con nosotros y nuestro futuro? Hoy platicaremos de el trágico final de María Antonieta. Esto es Historiadores. Suscríbete, danos like. La Revolución Francesa cambió el mundo radicalmente. Ciertamente, en el modelo social del llamado Antiguo Régimen, los nobles y señores tenían privilegios y derechos que ya no tenían lógica e impedían el acceso al mundo moderno. En este camino, el rey Luis XVI se vio envuelto en el proceso revolucionario y a lo largo de su gobierno intentó revertir los cambios y modernizaciones tales como la eliminación de privilegios, el acceso de la población a derechos que antes eran solo para los nobles y el elemento más claro, someter a todos a una igualdad ante la ley, eliminando los privilegios personales y los derechos señoriales. Esto provocó descontentos entre los afectados y sobre todo un proceso de contrarrevolución organizado por estos. Desde Austria, nobles huidos y miembros del clero afectados por la revolución organizaban intrigas y ataques a la Francia revolucionaria. Un contacto interno en el país para poder ayudar al rey en su intento por retornar al antiguo régimen a Francia era su esposa. María Antonieta era hija de la emperatriz María Teresa de Austria y el emperador austriaco Francisco II era su sobrino. María Antonieta se escribía en secreto con los exiliados. Organizó con ellos un intento de huida del rey del territorio francés para unirse a la contrarrevolución, pero este evento fracasó estrepitosamente. Ahora las intrigas se volvían más intensas. Francia había entrado en guerra con Austria y Prusia y el rey le decía a su pueblo apoyar la revolución mintiendo. En secreto, la familia real esperaba que los ejércitos extranjeros invadieran Francia, ayudaran un proceso de restauración y de regreso al antiguo régimen. En una rebelión organizada por los grupos radicales revolucionarios, se invadió el Palacio de las Tullerías. La familia real libró el ataque y logró huir para refugiarse en el recinto de la Asamblea Legislativa. Fueron encerrados en la cárcel del Temple. Los revolucionarios encontraron cartas en las Tullerías intercambiadas al extranjero con los planes e intrigas. Los reyes estaban condenados. En enero de 1793, Luis XVI sería guillotinado. Esto detonó un proceso de ejecuciones a todo aquel que intrigara contra los cambios. La revolución se radicalizó. El terror se volvió la política de Estado.
Se desplegaron espías en todo el país. Se condenó a decenas de personas para ser ejecutadas públicamente por no apoyar la revolución. Aun cuando este proceso arrojó que la revolución eliminara opositores y cualquier intriga y que los cambios revolucionarios se dieran forzosamente, la cantidad de muertes de aquel terrible año del 93 fue atroz. 40 guillotinados diarios, 400 ejecutados en toda Francia. Así también los países en guerra empezaron a perder las batallas y se replegaron. María Antonieta siguió encerrada algunos meses en la Torre del Temple. A principios de julio se le arrebató a su hijo, el heredero al trono de Francia. Finalmente, en agosto de ese año, los asambleístas decretaron que la reina fuera juzgada. Se le trasladó a la nueva prisión del Tribunal Revolucionario, donde encerraban a los sospechosos de contrarrevolución. La antigua reina compareció en juicio. Se le acusó de haber conspirado contra el nuevo orden constitucional y de haber mantenido tratos con las potencias extranjeras. Aún con las pruebas lapidarias, el encono contra la reina provocó que la pasión revolucionaria cayera en excesos. Se acusó a la reina de frivolidades, de gastos excesivos, de los errores de su esposo y, lo más terrible, de incesto con su hijo. Eso provocó que la reacción de María Antonieta fuera de alta indignación y dirigiera un mensaje al jurado que puso en riesgo la condena de la reina. Pero la decisión estaba tomada previamente al juicio. En la noche del 15 de octubre se le comunicó a la reina su veredicto. Sería guillotinada en la Plaza de la Revolución. Se le ordenó cambiar sus ropas y le fue cortado el cabello, envejecido prematuramente. Al salir de la prisión, el temor la invadió al ver que sería trasladada en un carruaje abierto. El pueblo la insultaría y arrojaría objetos en el trayecto al lugar de su muerte. La carreta llegó a la plaza. María Antonieta descendió rápidamente, sin necesidad de apoyo y con las manos atadas al frente. Subió la escalera que conducía a la plataforma donde se hallaba la guillotina, de la misma manera perdiendo uno de sus zapatos. Pisó accidentalmente el pie del verdugo con el otro zapato. Sus últimas palabras fueron: «Perdón, no lo hice a propósito». María Antonieta no se dirigió al público para dar un discurso antes de ser ejecutada. Los ayudantes del verdugo la colocaron sobre la plancha de madera de la guillotina. El golpe de la cuchilla se oyó, dejando después un silencio sepulcral. El verdugo cogió la cabeza de María Antonieta por el cabello y la mostró al público gritando: «¡Viva la República!». La multitud permaneció en silencio. Este fue el final trágico de la que fuera la princesa austríaca destinada a gobernar Francia desde su infancia. Vivió toda su vida en un mundo de cortesanos, lujos y a veces extravagancias. Afirmó en su juicio amar a Francia y no oponerse a la revolución, pero la violencia del 93 era fruto de una vorágine revolucionaria incontenible. Esto fue Historiadores. Suscríbete a nuestro canal, ayúdanos a llegar a más personas. Historiadores. Historiadores.